Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz. Muy buenas tardes. Siendo las 13 horas del 4 de enero de 2017, se da formalmente inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y José Oliveros Ruiz, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 2 juicios ciudadanos y 7 recursos de apelación con las claves de identificación, nombre de los actores y de las responsables, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, magistrados. Muchas gracias. Compañeros magistrados, se encuentran a su consideración los asuntos que ya previamente se circularon y que se sesionaron anteriormente, por lo que voy a pedirle a la secretaria licenciada Mabel López Rivera que en primer término dé cuenta conjunta con los recursos de apelación número 85 y 88 turnados a la ponencia el señor magistrado Javier Hernández Hernández, el 86 turnados a la ponencia el señor magistrado José Oliveros Ruiz y el 90 turnado a la ponencia a mi cargo, todos del año 2016. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta conjunta con los recursos de apelación 85 y 88 turnados a la ponencia del magistrado Javier Hernández Hernández, 86 turnado a la ponencia del magistrado José Oliveros Ruiz y 90 turnado a la ponencia del magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar, promovidos por los partidos políticos nacionales del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y Nueva Alianza respectivamente. Todos ellos en contra del acuerdo OPLE-CG 282 del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, emitido el 25 de noviembre de 2016, por el que ajustó el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, en el cual tal organismo determinó no otorgarles recursos locales. En los proyectos se puntualiza que no se advierte la actualización de causal de improcedencia alguna, por lo cual se propone entrar al estudio de fondo de los mismos. Los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza solicitan la inaplicación del artículo 51 del Código Electoral del Estado y el primero de los mencionados solicita además la inaplicación del artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, ocupados por la responsable en el acuerdo controvertido, pues los consideran inconstitucionales. La solicitud aludida se propone declararla improcedente y los motivos que lo sustentan infundados por lo siguiente. En primer lugar, porque este tribunal carece de facultades para ejercer control de una disposición de índole general, como lo es el numeral 52, apartado 1 de la Ley General de Partidos Políticos, pues esta pertenece de forma exclusiva al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad en lo señalado en los artículos 99 y 105 de la Carta Magna. En segundo lugar, por lo que respecta a la inaplicación del artículo 51 del Código Electoral del Estado, que establece que para que un partido político cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior de diputados, esta tampoco es procedente, en virtud de que tal numeral no resulta contrario al contenido de los preceptos 41, fracción segunda y 116, fracción cuarta, inciso G de la Constitución Federal, como lo expresan los inconformes, ya que ha sido criterio reiterado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el no alcanzar una representatividad mínima exigida por el legislador local puede tener como consecuencia válida que no tenga derecho a las prerrogativas previstas en la correspondiente normativa estatal, ya que dichos preceptos confieren al legislador local una potestad legislativa de establecer las formas específicas de intervención de los partidos políticos, tanto nacionales como estatales, en los procesos electorales de la entidad, lo que se traduce no solo en el otorgamiento de derechos y prerrogativas, sino también en el establecimiento de deberes y obligaciones, como lo es la consecuencia jurídica de no tener derecho a financiamiento público. Por otro lado, los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano
señalan como motivo de inconformidad la existencia de una omisión legislativa sobre regulación para obtener financiamiento público estatal, aún sin haber logrado el 3% de la votación válida emitida de la elección inmediata anterior de diputados, lo cual a su decir vulnera los derechos políticos de sus adeptos. En sus respectivos proyectos, el agravio se propone declararlo infundado. Esto en atención a que la norma electoral local expresa tajantemente que el partido que no obtenga el 3% de la votación válida emitida de la elección anterior de diputados no tendrá derecho a la asignación de recursos locales, por lo que no hay necesidad de que se estableciera algún procedimiento, siendo que el artículo 51 del Código Local es acorde con el artículo 52, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos, de observancia en todos los estados de la República. Por otra parte, todos los partidos quejosos señalan como agravio coincidente que el acuerdo impugnado transgrede el principio de equidad, dado que a los partidos políticos nacionales a quienes el OPLE determinó sí otorgarles financiamiento público para este año 2017, gozarán de una ventaja frente a quienes les excluyó de tal prerrogativa, lo que repercutirá en la contienda electoral de ayuntamientos a celebrarse en esta anualidad y en la realización de sus demás actividades inherentes a sus funciones constitucionales. El agravio se propone declararlo en sus concernientes proyectos como infundado, pues a la inversa lo sostenido por los inconformes, lo que resultaría inequitativo es otorgarles financiamiento público local a partidos que no alcanzaron el porcentaje de representatividad exigido frente a quienes sí lo obtuvieron, pues todos se encontraron sujetos a la misma reglamentación. Porque el concepto de equidad visto en el derecho de acceso al financiamiento público de los partidos políticos, así como el otorgamiento de este beneficio, es en función de las diferencias específicas de cada partido político, como lo es de su votación obtenida en procesos electorales anteriores. Por otro lado, se resalta que al ser entes políticos de carácter nacional, recibirán financiamiento de esa índole, con el cual podrán desarrollar sus actividades en este ejercicio fiscal. Como otro motivo de disenso, los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Movimiento Ciudadano señalan que el acuerdo combatido vulnera diversos principios constitucionales, como lo es el de seguridad jurídica, legalidad, certeza e imparcialidad, y así como los preceptos establecidos en los artículos 41 y 116 de la Carta Magna. También refieren que el OPLE el 14 de septiembre aprobó el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, determinando que sí les correspondería financiamiento aún sin haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en la elección de diputados pasada, fundamentando su determinación en el artículo 50, inciso D del Código Local de la materia. Mientras que el 25 de noviembre aprobó el acuerdo aquí combatido, en el que se les niega recibir financiamiento local, sosteniendo su proceder en el artículo 51 del mismo ordenamiento legal. Agravios que se propone declararlos infundados e inoperantes. Es infundado que el Consejo General del OPLE se apartara de los principios referidos, ya que la determinación tomada de no otorgarles financiamiento tiene su sustento en la aplicación de las leyes de la materia que he referido. En ese tenor, si los partidos quejosos, independientemente de su carácter de entidad de interés público y de contar con un registro nacional, no contaron con suficiente representatividad entre la ciudadanía veracruzana al no haber logrado que el electorado expresara su sufragio a su favor y así el porcentaje mínimo exigido, la consecuencia es que no se les distribuya financiamiento público local como lo determinó el Consejo responsable. Además, en el acuerdo controvertido no se está determinando de forma alguna que los institutos políticos nacionales pierdan su registro nacional, personalidad jurídica o sus derechos constitucionalmente previstos, ni tampoco se afecta su financiamiento público federal, lo que es acorde al régimen jurídico nacional vigente. Aunado a que el acuerdo controvertido, la no distribución de financiamiento público local fue decretada para todos aquellos partidos políticos nacionales que no alcanzaron el 3% de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior de diputados del proceso electoral 2015-2016. Ahora bien, tal como lo afirman los quejosos, el OPLE emitió un anteproyecto de distribución de presupuesto y en él afirmó que el artículo aplicable era el artículo 50, inciso D del Código Electoral del Estado y que podrían corresponderle recursos a los partidos aún sin haber alcanzado el porcentaje de votación multialudido. Y en el acuerdo combatido por el que realizó un reajuste del presupuesto, estimó que no le correspondería financiamiento a los entes políticos nacionales que no lograron el umbral requerido, fundamentando su actuar en el artículo 51 del mismo ordenamiento legal. Sin embargo,
La inoperancia del agravio radica en que el primer acuerdo emitido por el OPLE fue de carácter provisional, pues se precisó en él que se estaría sujeto al resultado final que obtuvieran los partidos en el momento procesal oportuno, es decir, en cuanto estuvieran firmes los resultados de la elección de diputados, pendiente de verificación por los organismos jurisdiccionales. Además, dicha provisionalidad la justificó a que estaba constreñido a emitirlo atendiendo a lo dispuesto en el artículo 158 del Código Financiero de la entidad, pues debía enviar su anteproyecto de presupuesto dentro de los 5 primeros días hábiles del mes de octubre de cada año a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. Máxime que el artículo 50, inciso D del Código Electoral Local se encuentra dirigido a partidos políticos locales, como se puntualiza en los proyectos de cuenta, por lo que no les es aplicable tal artículo a los inconformes. Finalmente, el Partido Encuentro Social considera que el acuerdo impugnado está debidamente fundado y motivado. El agravio se propone declararlo infundado, en razón de que la responsable en el considerando séptimo del acuerdo combatido estableció que para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales, debe haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior de diputados, sosteniendo su argumento en el artículo 51 del Código Electoral de la entidad, y en atención a lo anterior, en el considerando 14 del acuerdo impugnado, encajó en dicho supuesto al Partido Encuentro Social, excluyéndolo de presupuesto de financiamiento público para actividades ordinarias, actividades específicas y gastos de campaña, toda vez que su porcentaje de votación emitida en el proceso electoral 2015-2016 en la elección de diputados fue tan solo de 1.62%. La aplicación de dicho artículo estatal a nuestra consideración se estima correcta, ya que la responsable utilizó como sustento de su determinación el dispositivo que prevé una consecuencia legal al no haber logrado la votación que el legislador local estableció a efecto de proporcionar financiamiento en la normativa electoral del Estado. Una vez señalado el estudio de los argumentos vertidos por los partidos inconformes y toda vez que se propone declararlos infundados e inoperantes sus respectivos agravios, lo consecuente es que se plantea la confirmación del acuerdo combatido en lo que fue materia de impugnación. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada Mabel López Rivera. Cedo en este momento el uso de la voz a mis compañeros por si tuvieran alguna intervención que realizar respecto a los asuntos. Señor magistrado Javier Hernández Hernández. Sí, brevemente. La finalidad de que se hayan dado de manera conjunta la cuenta de estos asuntos obedece a que, aun cuando los promoventes son distintos, en el fondo vienen combatiendo la misma situación, que consiste en el hecho de que el organismo público local electoral determinó, mediante el acuerdo impugnado, que a los partidos políticos nacionales que no alcanzaron el 3% de la votación en el pasado proceso electoral no se les suministraría recurso público local. En este aspecto, sin duda alguna, no existe problema. La ley es muy clara, el Código Electoral del Estado de Veracruz sostiene que para poder tener acceso a los recursos públicos del Estado, los partidos políticos debieron alcanzar el 3%. Esto es muy distinto a la regla de la pérdida del registro. Cabe mencionar que los partidos políticos nacionales no pierden su registro, porque el registro lo obtuvieron ante el Instituto Nacional Electoral, sino más bien su acreditación y el derecho a las prerrogativas que establece la legislación local. No hay una obligación constitucional de otorgarles un financiamiento de manera directa. Por tanto, consideramos que lo acordado por el organismo público local electoral en uso de sus facultades de su autonomía presupuestaria es acorde a derecho. Por tanto, estamos proponiendo confirmar estos acuerdos. Esa es la cuenta. Muchas gracias, señor magistrado José Eduardo Ruiz. Sí, también de manera muy breve, porque creo que la cuenta ha sido clara en ese sentido, y también el magistrado Hernández ya precisó los puntos destacados. A mí me interesa mencionar como dato relevante de estos asuntos que en principio sí son diversos actores y casi son iguales las demandas. Sin embargo, hay algunos agravios que sí se estudian de manera puntual. De lo que se comparte es en el tema de la equidad.
los partidos políticos vienen quejándose justamente de que hay un trato inequitativo cuando no se les contempla para que reciban financiamiento público, tanto para sus actividades ordinarias como para sus actividades de campaña. Y esto dice, ¿cómo puedo competir si no me autorizan esos recursos para poder, en su caso, desarrollar todas las actividades que le corresponden a los partidos políticos, como educación cívica, como participación política de las mujeres, y bien, algo más puntual, el tema de los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas políticas. Entonces, bajo estos parámetros, en los proyectos se está desarrollando justamente la constitucionalidad de esta disposición y la legalidad de la determinación del acuerdo del OPLE, en la medida en que se estima que hay una justificación para este trato diferenciado, y esto es que ni la Constitución, ni la Ley General de Partidos Políticos, ni el Código Electoral de Veracruz van a garantizar un derecho a que se les otorgue financiamiento público, aun cuando no cumplan con el porcentaje mínimo exigido para acreditar una representatividad real entre el electorado veracruzano. De esta manera, se estima que no pueden acogerse los planteamientos de inaplicación que realizan los actores para que se les otorgue este financiamiento en este ejercicio fiscal 2017. Por otra parte, también me gustaría hacer ver que es cierto que el OPLE en un primer momento sí los consideró a los partidos políticos en septiembre específicamente, hoy actores los partidos políticos recurrentes, para que pudieran o se contemplara en ese proyecto como la posibilidad de otorgarles financiamiento para este 2017, pero fue porque no existían aún datos definitivos sobre el proceso electoral 2015-2016. En esa medida era provisional esa determinación del organismo público local electoral en Veracruz, y tan es así que lo que finalmente se aprobó, porque lo envió el OPLE al Congreso en esos términos, como presupuesto de este año, también contempla ese recurso para los partidos políticos. Sin embargo, debemos acotar que en esta parte tendrá que hacerse las modificaciones conducentes una vez que esto ya cause estado y justamente se valide la decisión que en su momento tome el tribunal, si están de acuerdo los señores magistrados, para que se establezca que no tienen derecho justamente al financiamiento público al no haber alcanzado el porcentaje mínimo establecido por la Ley General de Partidos y la ley y el Código Electoral de Veracruz. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente creo que es un asunto que ya la propia cuenta lo expone de manera muy puntual y que mis compañeros han sido exhaustivos en ello. Finalmente, abonando lo que ya han dicho, únicamente me quedaría por comentar el tema de que incluso ya la Sala Superior del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, al resolver el sub JRC 188, ya expuso que no es acorde o es indeseable para la consolidación o desarrollo de un sistema de partidos plural y competitivo que un partido político que no alcanza un mínimo de fuerza electoral siga gozando de derechos y prerrogativas de financiamiento público, porque pretender que partidos políticos con escasa representatividad o insuficiente fuerza electoral, medida con un criterio objetivo en función de estos resultados que son obtenidos en la elección, reciban un financiamiento público estatal, pasando por alto aquel que sí demostró esta fuerza electoral, es decir, a contrario de los que sí obtuvieron el porcentaje, haría disfuncional este sistema de partido porque se le otorga tal prerrogativa a pesar de tratarse de una entidad que propiamente ha dejado de ser funcional para alcanzar los fines constitucionales que tiene encomendado, como lo es el alcanzar un porcentaje de votación. Y en este sentido también la propia Sala Superior ya ha establecido que esto no lo coloca en una situación de desventaja respecto al resto de los partidos, con lo cual pueden incumplir con sus finalidades, porque al tratarse de un partido político nacional, tiene acceso a estas llamadas prerrogativas que les otorga el Instituto Nacional Electoral y con ellas puede hacer frente a la realización de sus actividades. Entonces creo que en ese sentido estoy de acuerdo con la propuesta que presentan los señores magistrados, así como la propia, y es por ello que le pido a la Secretaría que tome la votación de los asuntos. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor de los proyectos de cuenta.
Magistrado presidente, Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de todos los proyectos. Gracias. Magistrado presidente, los proyectos de los recursos de apelación 85, 86, 88 y 90 de 2016 han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de apelación número 85 diagonal 2016 se resuelve, primero, se confirma el acuerdo combatido en lo que fue materia de impugnación por las razones expuestas en el considerando quinto. En el recurso de apelación número 86 diagonal 2016 se resuelve, único, se confirma el acuerdo identificado con la clave OPLE CG 282-2016 en lo que fue materia de impugnación. En el recurso de apelación número 88 diagonal 2016 se resuelve, primero, se confirma el acuerdo combatido en lo que fue materia de impugnación por las razones expuestas, y en el recurso de apelación número 90 diagonal 2016 se resuelve, único, se confirma el acuerdo combatido en lo que fue materia de la impugnación con base en las consideraciones antes expuestas. En otro orden de ideas, le pido por favor a la secretaria Mabel López Rivera que continúe dando cuenta con los recursos de apelación número 89 y 92, turnados a la ponencia del señor magistrado José Oliveros Ruiz. Con su autorización nuevamente, magistrado presidente, señores magistrados. Ahora doy cuenta conjunta de los recursos de apelación 89-2016 promovido por el Partido Acción Nacional y con el RAP 92-2016 promovido por el Partido Encuentro Social, en contra de la omisión del pago oportuno de sus prerrogativas correspondientes a los meses de noviembre en el primer caso y de octubre, noviembre y diciembre en el segundo del 2016, ambos atribuibles al Consejo General del Organismo Público Electoral en Veracruz. En los proyectos, tal motivos de agravio se propone declararlos esencialmente fundados, como se explica enseguida. De las constancias que obran en autos de cada proyecto, se advierte que el pago de prerrogativas se han realizado fuera de los primeros 5 días naturales de cada mes, por lo que está acreditada la omisión de pagarlas a los partidos actores en los términos de ley, además de no existir evidencia respecto a que las administraciones reclamadas hayan sido depositadas a la fecha. Dicha irregularidad afecta a cada uno de los recurrentes porque impide contar oportunamente con elementos para llevar a cabo sus fines y actividades, al generar incertidumbre en la fecha que obtendrán los recursos públicos a quien tienen derecho, pese a que en tal sentido la normativa señala un plazo específico para ello. Respecto al agravio relativo a que la falta de pago de prerrogativas de los actores trae como consecuencia una afectación a sus obligaciones con terceros, por lo que solicita el pago de daños y perjuicios a la responsable, tal motivo de disenso se propone declararlo inatendible, en virtud de que tal solicitud no tiene sustento jurídico, toda vez que la legislación que rige los medios de impugnación en materia electoral local no prevé la posibilidad de que se condene el pago de tal reclamo, de manera que no existe base legal que sustente la pretensión. En esas circunstancias, en cada caso, se propone ordenar al Consejo General del OPLE que realice las administraciones a los partidos actores de forma oportuna y se vincula a la CEFIPLAN para que coadyuve a tal efecto. Respecto a las prerrogativas omitidas, se propone ordenar a la CEFIPLAN que realice la administración al OPLE dentro de los 3 días hábiles contados a partir de la notificación del presente fallo y a este último lo entregue a cada uno de los actores dentro de las 24 horas siguientes a que reciba el depósito respectivo. Ambas autoridades deberán informar a este tribunal sobre tal cumplimiento en las 24 horas posteriores a su realización, debiendo acompañar las constancias que lo acrediten. Además, para la eficacia de la medida, se ordena dar vista con el fallo a diversas autoridades precisadas en los proyectos, quienes determinarán lo conducente conforme a derecho. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada Mabel López Rivera. Pues no sé si tengo alguna consideración que vertir el magistrado respecto a estos asuntos. Son asuntos que ya hemos resuelto en demasía, incluso hay una propuesta interesante ahí de un criterio que propone el magistrado Oliveros, entonces... Sí, si no tuvieran intervención, adelante, señor magistrado. No, presidente, este tema, gracias, no es de la propuesta, el tema de la propuesta es de los integrantes de los consejos distritales. Este tema, desgraciadamente, también es recurrente. Es que sea lo que iba a decir, sí, porque los partidos políticos, en este caso el Partido Acción Nacional y el Partido Encuentro Social, que de los asuntos, de los recursos de apelación que estamos conociendo, vienen justamente a quejarse porque no se les han otorgado sus prerrogativas. Desafortunadamente ya tenemos
una amplia gama de asuntos que se han resuelto y en la que cada vez más partidos vienen justamente a hacer este reclamo, porque hay una falta de administración de los recursos públicos a los que tienen derecho. Y ya hemos sostenido en otras ocasiones que esto puede poner en riesgo los fines constitucionales que se otorgan a los partidos políticos, de manera que sí es un tema delicado, es un tema en el que tenemos que insistir y tomar todas las providencias necesarias para que se resuelva y se les otorgue el financiamiento que ya está vencido. Además, tenemos que insistir que el OPRE no puede conformarse con señalar que no ha recibido recursos, tiene que demostrar y en cada caso hacer las gestiones necesarias y suficientes para lograr que la Secretaría de Finanzas le deposite finalmente los recursos adeudados. Incluso el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral ya se pronunció sobre la obligación de la Secretaría de Finanzas también para que dé cumplimiento a todos los requerimientos que hace la autoridad federal y este tribunal para que se cumplan las sentencias en sus términos. Finalmente, el criterio que ya hemos sostenido aquí con los señores magistrados y que se trata justamente de que aunque entendemos que los partidos políticos por estos retrasos en el depósito de sus administraciones pueden tener afectaciones en cuanto a pago de proveedores, en cuanto a compromisos previos que tenían y al cumplimiento propiamente de sus actividades, no es esta la vía por la que nosotros podamos determinar que hay un derecho al pago de por daños y perjuicios, de tal manera que se están salvaguardando sus derechos para que ellos los hagan valer en la vía que estimen idóneas. Por estas razones es la propuesta, señores magistrados, que ponga a su consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado José Luis Ruiz. Entonces, si no hay mayores comentarios, quisiera que solicito que tome la votación, secretaria, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz. Son mi propuesta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de los recursos de apelación 89 y 92 de 2016 han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de apelación número 89 diagonal 2016 se resuelve: primero, se declaran fundados por una parte e inatendibles por la otra los agravios formulados por el Partido Acción Nacional en términos de lo precisado en la presente sentencia. Y segundo, se ordena al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz que realice las administraciones del partido actor de forma oportuna, ajustando el pago de prerrogativas al plazo de los primeros 5 días naturales de cada mes, vinculando al tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado para este efecto. Tercero, se ordena a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, por conducto de su tesorero estatal, que realice la administración al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz de la prerrogativa del partido actor correspondiente al mes de noviembre de 2016 dentro del plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de este fallo. Cuarto, se ordena al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz que recibido el depósito de la prerrogativa del partido actor correspondiente al mes de noviembre de 2016 lo ponga a disposición del citado partido dentro de las 24 horas siguientes. Quinto, las autoridades antes mencionadas deberán informar a este tribunal sobre el cumplimiento de tal medida en las 24 horas posteriores a su realización. Sexto, se ordena dar vista con copia certificada del presente fallo al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz, Ignacio Layave, al órgano de fiscalización superior, al Congreso General del Estado de Veracruz, a la Contraloría General del Consejo General del Organismo Público Local y a la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz en términos de esta sentencia. Respecto al recurso de apelación 92 diagonal 2016 se resuelve: primero, se declaran fundados por una parte e inatendibles por otra los agravios formulados por el Partido Encuentro Social en términos de lo precisado en esta sentencia. Segundo, se ordena también al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz que realice las administraciones del partido actor de forma oportuna, ajustándose este pago de prerrogativas al plazo de los primeros 5 días naturales de cada mes, vinculando al tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación para este efecto. Tercero, se ordena a la Secretaría de Finanzas y Planeación que por conducto de su tesorero estatal realice las administraciones al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz de la prerrogativa al partido actor de los meses de octubre, noviembre y diciembre dentro del plazo de 3 días hábiles, esto del año 2016. Cuarto, se ordena al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz que recibido el depósito de esta prerrogativa
correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2016 lo ponga a disposición del partido actor dentro de las 24 horas siguientes, informando a este tribunal el cumplimiento de esta medida. Sexto, se ordena dar vista con copia certificada del presente fallo al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, al órgano de fiscalización superior, al Congreso General del Estado, a la Contraloría General del Consejo Federal del OPLE y a la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz en términos de lo que refiere la sentencia. Por otra parte, voy a ceder el uso de la voz en estos momentos al señor magistrado maestro Javier Hernández para que dé cuenta conjunta con el juicio ciudadano número 207 y el recurso de apelación 95, ambos del año 2016, turnados a la ponencia a su cargo. Gracias, señor presidente. En principio, daría cuenta del JDC 207 2016, que fue promovido por la ciudadana Erendira Domínguez Martínez en contra del Consejo General del Organismo Público Electoral. La ciudadana viene impugnando el acuerdo 292 del 2016, a través del cual se le dio una respuesta a una solicitud de información que realizó al organismo público local electoral. ¿Qué fue lo que solicitó en principio esta ciudadana? Le solicitó al Consejo General del OPLE le informara, con base en la documentación que obra en su archivo, cuántos regidores se tendrían que elegir en la próxima jornada electoral en el municipio de Nautla, y si para ellos estaban tomando en consideración el censo de población vigente en el Estado. El organismo público local electoral, con base en la información que obra en su archivo, le informó a la ciudadana, que esa situación corresponde al Congreso del Estado, de determinar el número de ediles que deben de elegirse en los distintos municipios de nuestro Estado, y que ellos contaban con un documento expedido por la Comisión de Gobernación, la Comisión Permanente, en donde se le informaba que no había cambios sustanciales en el número de regidores. Contra esta contestación que hizo el organismo público local electoral, es por lo que se promueve el juicio para la protección de los derechos políticos electorales que ahora nos ocupa. Y sustancialmente la ciudadana viene haciendo valer dos agravios. El primero de ellos, en donde nos pide que se declare inconstitucional la facultad que tiene el Congreso para determinar el número de regidores de los municipios del Estado de Veracruz, aduciendo de que con ello se pone en riesgo el principio de imparcialidad y legalidad establecido en el artículo 116 de la Constitución Política. Narra una serie de situaciones referentes a la última reforma electoral, donde claramente se estableció la no injerencia de otros poderes en la integración de los órganos electorales. En teoría, lo que la ciudadana propone es que el Congreso no participe de esta situación porque desde su punto de vista habría una indebida injerencia. Y el segundo agravio tiene que ver con la indebida fundamentación y motivación del acuerdo. Con relación al primero, señores magistrados, quiero proponerles a ustedes que, si bien conforme a la reforma del 2011, y que incluso ya este tribunal lo ha realizado, contamos con facultades para efectuar el control de constitucionalidad de las normas electorales, en este caso de las normas locales. En el caso concreto no advertimos problema alguno de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque contrario a lo que sostiene la quejosa, la facultad del Congreso para determinar el número de ediles de los municipios es una facultad constitucional. Esta facultad deriva del artículo 115, que claramente señala que corresponderá a la ley, en este caso al Congreso, determinar el número de ediles que deban de elegirse en cada municipio.
En consecuencia, desde nuestro punto de vista, no le asiste la razón a la ciudadana pretender que se aplique lo previsto en el artículo 116, porque esto tiene que ver con la integración de los órganos electorales, llámese OPLES o llámese tribunales electorales. No tiene nada que ver con lo referente a determinar el número de ediles a elegirse en la próxima elección. Por tanto, señores magistrados, en este motivo de agravio, la propuesta es establecer que no hay problema de constitucionalidad. Con relación al segundo, brevemente debo comentarles a ustedes que el artículo 33, fracción 15, inciso A de la Constitución local, así como el numeral 18, fracción 15, inciso A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 16 del Código Electoral, claramente señalan que es facultad del Congreso en pleno aprobar con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes el número de ediles con base en el censo general de población de cada 10 años y antes de la elección que corresponda, escuchando la opinión de los ayuntamientos. Esta facultad, como ya lo señalé anteriormente, es una facultad constitucionalmente delegada, es decir, sí tiene un sustento en la Constitución. Esta situación lo reconoce el Consejo General del OPLE en su oficio de respuesta o en su escrito, donde pretende darle respuesta a la ciudadana de que efectivamente es facultad del Congreso determinar el número de ediles. No obstante de que reconoce esta situación, únicamente toma en consideración lo que le informó la comisión permanente respectiva, lo que desde nuestro punto de vista hace establecer que ese acuerdo del Consejo General del OPLE carece de una adecuada motivación. ¿Por qué? Porque si está señalando que es facultad del Congreso, del Pleno del Congreso, no debió haber hecho caso a lo que una comisión le informó. Desde nuestro punto de vista, esto es más que suficiente para establecer que no existe congruencia entre los artículos que se invocan y los argumentos que se pretende sustentar la aplicación de esos artículos. Es decir, hay una indebida fundamentación. Como esto tiene que ver con el fondo del asunto, no es una cuestión de forma, sino es de fondo, señores magistrados, quisiera proponerles a ustedes declarar fundado este agravio y con ello revocar la resolución para que a la brevedad posible el Consejo General del OPLE le solicite al Congreso, al Pleno del Congreso, la información necesaria para poder darle una adecuada respuesta a esta ciudadana. Y tomando en consideración de que el proceso electoral para donde se van a elegir los ayuntamientos de Veracruz ya está en marcha, en plenitud de jurisdicción, proponerles a ustedes, vinculemos al Congreso del Estado para que a la brevedad posible y con base en lo que establece la ley, sin que esto implique modificar la ley, sino más bien aplicar lo que establece la ley, determine el número de ediles, específicamente del municipio de Nautla, que es de donde solicitó la información, y se le pueda dar una respuesta a la ciudadana de manera fundada y motivada correctamente. Es la cuenta, señores magistrados, y está a su consideración. Muchas gracias, señor magistrado José Oliveros Ruiz. ¿Alguna consideración que tenga al respecto? Sí, por supuesto, este es un asunto que me parece de suma relevancia para este proceso electoral, en el que, como todos sabemos, se van a elegir a los ediles en el estado de Veracruz, se renuevan los ayuntamientos, 212 ayuntamientos, y me parece que es parte fundamental de la tarea de este tribunal establecer claramente cuáles son los cargos que van a estar en juego, ¿no? O los cargos edilicios que estarían en juego. ¿Por qué digo esto? Porque, como se ha señalado en la cuenta, se trata de un juicio ciudadano donde el actor hace una consulta al Consejo General del OPLE referente a si en el caso concreto de Nautla, Veracruz, deben presentarse solicitudes de registro para candidatos independientes con regiduría única o de 3 regidores,
cuya respuesta se formaliza mediante el acuerdo que se impugna. El tema es que la respuesta que le da el organismo público electoral, primero, se basa en un documento que es previo incluso a la consulta, de tal forma que no puede ajustarse al caso que está planteando la justiciable. ¿Qué significa esto? Que con independencia de que efectivamente por lo menos en el proyecto se propone considerar que es constitucional el tema de la exigencia de que se reconozca para el Congreso del Estado que cuál es el número de ediles que se van a elegir, y esto con base en una serie de requisitos entre los que se encuentran como los más relevantes, los estudios que hace el INEGI y en su caso también un estudio nuevo que se hace cada 5 años a fin de determinar cuál es la movilidad de los ciudadanos. Entonces, me parece que aquí, primero reconocer esa facultad para el Congreso, establecer que estamos en un proceso electoral y en el cual ya se debe determinar justamente de manera definitiva cuál es el número de ediles que se va a elegir, y en segundo lugar, la aplicación correcta de las leyes respectivas, que en el caso son tanto el Código Electoral de Veracruz como la Ley Orgánica Municipal. Superada la constitucionalidad de estas disposiciones que he mencionado y establecida esa facultad expresa para el Congreso, queda establecer o queda definir si la respuesta estuvo correctamente fundada y motivada, entendiendo no solamente como la cita de artículos que faculten al OPLE para dar esa respuesta al ciudadano, sino también que la motivación, que es el soporte justamente del acuerdo que está impugnado, sea la correcta y sea suficiente. En este caso, desde mi perspectiva y compartiendo esta parte del proyecto, me parece que no está adecuadamente motivada, es una indebida motivación, en el sentido de que se requiere que quien es la autoridad competente, el Congreso del Estado, emita en uso de sus atribuciones un acuerdo, un acto en el que defina cuál es ese número de ediles a elegir por cada uno de los 200 municipios en Veracruz, a fin de que primero se conteste de manera oportuna y de manera completa la consulta que hace la ciudadana, y en segundo término que también el Consejo General del OPLE ya tenga definido qué es lo que va a hacer con similares consultas, o bien al momento de establecer quiénes van a resultar electos pueda definirlo al tener justamente establecido el número de ediles a elegir. Por estas razones comparto y quiero reconocer aquí la apertura del magistrado justamente para garantizar que en plenitud de jurisdicción nosotros de una vez conozcamos y decidamos este tema a fin de garantizar una certeza jurídica para la ciudadana, pero también en la protección de su derecho fundamental a formular consultas y a obtener una respuesta oportuna por parte de la autoridad competente. Es cuanto, magistrados. Ok, perfecto. Adelante, señor magistrado. Sí, gracias. Solo quisiera hacer un comentario en relación al JDC 207. No se está ordenando al Congreso, y no es la intención de la resolución ordenar al Congreso que modifique la ley. No perdemos de vista lo previsto por el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos, que claramente prohíbe modificaciones sustanciales a la ley dentro de un proceso electoral o 90 días antes de un proceso electoral. Aquí no se está pidiendo que se modifique la ley. Por el contrario, lo que se le va a pedir al Congreso, derivado de la propuesta que en su momento nos realizó el magistrado Oliveros de vincular al Congreso, es de que precisamente se observe lo que ya está en la ley.
Esto es, la atribución de determinar el número de ediles está prevista tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Municipio Libre, como en la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo. En pocas palabras, lo que el Congreso debe hacer es aplicar lo que está previsto en la ley. Muchas gracias. Sí, un tema interesante que creo que demuestra la intención de la ciudadanía por participar con base en las candidaturas ciudadanas, y es algo que nosotros valoramos mucho, porque efectivamente ya están haciendo consultas interesantes a los organismos electorales y tanto al Congreso, y efectivamente, bueno, creo que mis compañeros ya fueron exhaustivos en demasía, y estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Efectivamente, la respuesta dada no se tomó en cuenta de acuerdo con lo que marca la ley, y la comisión creo que carecía de facultades, y es por eso que efectivamente estoy a favor de la propuesta del señor magistrado. Entonces, quisiera pedirle que antes de tomar la votación le demos el uso de la voz al señor magistrado para que dé cuenta también con el recurso de apelación número 95, turnado a su cargo, interpuesto por Claudia Ivette Mesa Ripoll, interventora del Partido Político Estatal Alternativa Veracruzana. Gracias. En este asunto debe llamar la atención de que en la sesión pasada, este pleno determinó confirmar la decisión del organismo público local electoral, a través del cual determinó que el Partido Alternativa Veracruzana ya no debía continuar con registro como partido local. Ahora nos toca resolver un asunto donde la interventora designada por el Consejo General del OPLE viene reclamando precisamente que el propio Consejo General del organismo público local le proporcione las ministraciones del recurso pendientes de pagar. De entrada, siguiendo los criterios de sala superior, la interventora de un partido político en proceso de liquidación sí cuenta con legitimidad, sí está legitimada para acudir a las instancias jurisdiccionales a reclamar los derechos que en teoría todavía le corresponden a los partidos políticos en proceso de liquidación. Aun cuando ya se hizo la declaratoria de pérdida de registro, no se ha concluido el proceso de liquidación de los bienes de este partido. Por tanto, es jurídicamente aceptable que su interventora venga ante esta instancia, como lo han hecho otros partidos a través de sus legítimos representantes, a reclamar que las administraciones del financiamiento público que no se le han concedido se le otorguen. ¿Para qué? Pues para que pueda efectuar una adecuada liquidación de este partido. Y siguiendo los criterios que ya muy exhaustivamente explicó el magistrado Oliveros en los anteriores recursos de apelación, no existe duda alguna de que debemos condenar, por así establecerlo, al organismo público local electoral, a la CEFIPLAN y a los que estén involucrados, a que se otorgue la administración correspondiente al otrora Partido Alternativa Veracruzana. Sostener lo contrario sería tanto como vulnerar no solamente la autonomía del organismo público local, de que en su momento determinó cómo repartir el financiamiento a los partidos políticos, sino también se pone en riesgo el proceso de liquidación de este partido, porque evidentemente existen obligaciones que se tienen que solventar, y esas obligaciones no se pueden liquidar hasta en tanto no se cuente con la transferencia o asignación del recurso respectivo. Entonces, para poder concluir con el proceso de liquidación, así como se manejan los activos, los pasivos, pues se debe de contar con las administraciones respectivas. Por tanto, señores magistrados, congruente con lo que hemos resuelto en diversos recursos, propongo a ustedes que se declare parcialmente fundado los agravios hechos valer, y se ordene a la Secretaría de Finanzas hacer el depósito correspondiente a la administración que correspondía al Partido Alternativa Veracruzana como prerrogativas de los meses de octubre y noviembre del año próximo anterior.
Muchas gracias. Cedo uso la voz al señor magistrado José Oliveros Ruiz, quien tiene algunas consideraciones que exponer. Sí, muchas gracias, presidente. No seré reiterativo, solamente señalar que me parece muy destacado lo que menciona el magistrado ponente sobre las facultades del interventor. El Partido Alternativa Veracruzana está en un proceso justamente de liquidación porque perdió el registro tal como aquí lo resolvimos los magistrados que integramos este tribunal. No obstante, me parece que sí hay el interés jurídico, desde luego, para que la interventora venga en representación de esos intereses del partido que se está liquidando. Y sobre todo, que como las prerrogativas se otorgan de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento para Prevención, Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos estatales ante la pérdida de su registro del propio OPLE, por año, por ejercicio fiscal, me parece que es de resaltarse esta parte, que nos tenemos que hacer cargo, que no obstante que perdió su registro y está en este periodo de liquidación, tiene las obligaciones y deberes jurídicos que cumplir. ¿Por qué? Porque participó en un proceso electoral y con motivo de ello se echó a andar una dinámica justamente de compromisos, de obligaciones que deben ahora cumplirse. Me parece que en el proyecto se toma en cuenta todo esto a fin de proteger justamente con quienes se comprometió el partido y también permitirle agotar de manera ordenada el proceso de liquidación. Por tanto, estoy de acuerdo en sus términos con la propuesta. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Pues le pido entonces que tome la votación. Creo que ya se analizaron exhaustivamente los dos asuntos. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández, ponente en los asuntos. ¿Con los proyectos? Magistrado José Oliveros Ruiz. Muy de acuerdo con los proyectos. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos del señor magistrado. Magistrado presidente, los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano número 207/2016 se resuelve: primero, son parcialmente fundados los agravios formulados por Heréndira Domínguez Martínez. Segundo, se revoca el acuerdo OPLE-CG 292/2016 emitido por el Consejo General para los efectos precisados. Mientras que el recurso de apelación número 95/2016 se resuelve: primero, es parcialmente fundado el agravio hecho valer por la promovente en términos de lo razonado en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo, se ordena a la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como a las demás autoridades señaladas, para que, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, entreguen al OPLE Veracruz la cantidad correspondiente a la prerrogativa de Alternativa Veracruzana de los meses de octubre y noviembre de 2016 dentro del plazo de 5 días. Tercero, se ordena al OPLE Veracruz que, siguiendo los lineamientos, y una vez que reciba la cantidad de dinero relativa a la prerrogativa antes señalada, la entregue de manera inmediata. Cuarto, se vincula a la tesorería de CEFIPLAN al cumplimiento de la presente sentencia. Y quinto, se ordena dar vista con copia certificada de la presente sentencia al Congreso del Estado de Veracruz, al titular del Poder Ejecutivo y a la Contraloría General de la misma entidad para los efectos precisados, así como a la Contraloría General del OPLE. Finalmente, le pido a la Secretaría General de Acuerdos que dé cuenta con el asunto que queda restante y que es sometido a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados, doy cuenta con el proyecto del juicio ciudadano 208/2016, promovido por Lorena Piñón Rivera y otros ciudadanos, contra la omisión del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz de expedir la convocatoria para la elección de los titulares de la Presidencia y Secretaría General sustitutos del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz. En el proyecto se propone declarar improcedente el juicio ciudadano ante la falta de definitividad y firmeza, siendo conducente reencauzarlo a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional como juicio para la protección de los derechos partidarios del militante, para que en plenitud de sus atribuciones y dentro de los plazos que le establezca su normativa interna, resuelva lo que en derecho corresponda, toda vez que en el caso no se actualiza la figura del per saltum, de ahí el reencauzamiento propuesto a la vía intrapartidaria. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, secretario. Cedo el uso de la voz al ponente en el asunto para que exponga las consideraciones de su proyecto. Sí, muchas gracias, presidente. Este asunto en particular nos trae una situación especial. ¿Por qué? Porque lo ordinario es que todas aquellas inconformidades intrapartidistas
o bueno, en general los sistemas de medios de impugnación en materia electoral de los que conoce este tribunal, se presenten ante la autoridad o el órgano partidista, en este caso responsable. ¿Por qué? Porque ese es el trámite que deben seguir los medios de impugnación. Ahora bien, la Sala Superior y este tribunal, en aplicación de esos criterios de la Sala Superior, ha considerado que se puede, por excepción, que nosotros le llamamos por salto de instancia o per saltum, conocer de una inconformidad que se presente ante un órgano jurisdiccional de manera directa. Sin embargo, para ello se establece por la propia jurisprudencia una serie de requisitos que en el caso no se cumplen. ¿Por qué? Porque no está demostrado justamente que no exista el órgano que va a resolver, que no sea la medida idónea, que esté en riesgo, justamente es un derecho de manera definitiva o que no, o de manera irremediable, y que por tanto pueda este tribunal justificar saltar la instancia partidista. ¿Por qué? Porque el sistema integral de justicia electoral que tenemos en México garantiza que exista una serie de instancias que tienen que agotarse. Y es más, no solo lo garantiza, sino que exige como requisito la definitividad del acto para que pueda plantearse justamente ante el órgano jurisdiccional. De manera que en este caso lo ordinario sería simplemente declarar improcedente el juicio presentado por falta de definitividad. Sin embargo, en este caso concreto, para proteger el derecho fundamental de acceso a la justicia, se propone, señores magistrados, reencauzar el juicio sin mayor trámite a la instancia partidista responsable para que resuelva conforme a sus atribuciones. Por estas razones es la propuesta, magistrados. ¿Desea hacer alguna consideración, señor magistrado? Adelante. Sí, solo para manifestar que apoyaré el sentido del proyecto, porque quizás esta es una de las grandes ventajas o diferencias que tiene la vía electoral de otras materias. En otras materias, incluso por decisión de la Suprema Corte en una jurisprudencia, la improcedencia de la vía es más que suficiente para desechar un asunto y dejar a salvo los derechos de las partes. En cambio, aquí en la materia electoral, y como bien lo señala el magistrado Oliveros, siguiendo los criterios de la Sala Superior, aun cuando se advierta que no es la vía correcta la planteada ante este tribunal, nosotros estamos obligados a reencauzarlo a la vía que se considera procedente. Entonces, creo que esto aporta mucho al tema de la impartición de justicia, porque por un lado, este tribunal, aun cuando dice que no es la vía conducente, sí le ordena al órgano encargado de resolver la instancia, en este caso la instancia intrapartidista, se pronuncie sobre el tema, y en caso de que los ciudadanos no consideren que la respuesta dada por la autoridad partidista sea la acorde a sus intereses, tengan todavía la posibilidad de acudir a las instancias jurisdiccionales pertinentes. Entonces sí quería resaltar este tema porque, insisto, es algo que le distingue a la materia electoral de otras materias y que sin duda alguna es en beneficio de la ciudadanía. Sí, muchas gracias, magistrado. Pues sí, efectivamente un tema que no es nuevo para este tribunal, pues efectivamente ya tenemos algunos criterios de otros partidos militantes de otros partidos en el que hemos resuelto en similar sentido, y pues bueno, manifestar únicamente que este reencauzamiento no los deje en estado de indefensión, porque al final de cuentas este tribunal va a verificar que ese procedimiento se lleva a cabo conforme a la legalidad, y bueno, en este aspecto creo que coincido con el sentido del proyecto presentado por el doctor José Oliveros Ruiz. Entonces le pido que tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. ¿Es mi propuesta? Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto de resolución del juicio ciudadano 208/2016 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 208/2016 se resuelve: primero, es improcedente la vía per saltum planteada por los demandantes dentro del presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, es improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por los ciudadanos Lorena Piñón Rivera, Marco Antonio del Ángel Arroyo y Edgar Díaz Fuentes. Tercero,
se reencausa el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional para que en plenitud de tus atribuciones y dentro de los plazos que le establezca su normatividad interna, resuelva lo que en derecho corresponda. Cuarto, previa las anotaciones que correspondan y copia certificada que se dejen en el archivo jurisdiccional de este tribunal, de la totalidad de las constancias que integran el expediente, envíense las constancias originales a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objetos de esta sesión pública, siendo las 14:03 del día en que se actúa, se da por concluida la misma. Muchas gracias. Pues me retiro, nos vemos, ya pasé la agenda para que mañana se circule.